Morbius, el fracaso de Marvel en el 2022 lidera las nominaciones de los Razzie Awards. Bueno, acá dos aclaraciones. Primero, ¿qué son los Razzie Awards? Básicamente, imagínense como los Oscars de antimateria. Los Oscars, o los Globos de Oro, premian a lo mejor del cine. Bueno, los Razzie Awards premian a lo peor. Lo más rancio, lo más berreta, lo peor actuado, lo peor dirigido. O sea, son como unos antipremios. Y después hay algo que está mal en el título de este artículo. Y es que en realidad no es de Marvel. Marvel es de Disney y Disney produce el MCU. Con excepción de unas únicas películas que son las tres de Spider-Man de Tom Holland, que son con producciones con Sony. Después, Venom y Morbius son películas exclusivas de Sony. Sony, digamos, litigó la licencia de Spider-Man a finales de los 90 cuando la empresa estaba con la soga en el cuello de deudas, como por ejemplo Fox hizo con los X-Men también. Produjeron la muy exitosa trilogía de Sam Raimi de Spider-Man, que todos ustedes recordarán, obviamente, si no, no estarían acá, digamos. Es el ABC de un fanático de los cómics. Después produjeron las dos películas de Amazing Spider-Man, que les fue medio mal, y eso después llevó a la alianza con Disney. Y ya cuando estaba por la segunda película de la saga de Andrew Garfield, empezaron como a delirar un poco con el efecto Marvel y dijeron, bueno, empecemos a sacar películas de los villanos. O sea, nosotros tenemos la franquicia de Spider-Man y todo lo que haya salido de un cómic de Spider-Man lo podemos usar. Sean aliados o sean enemigos. De hecho, ellos querían impulsar, antes de una tercera parte de Amazing Spider-Man, una película de los Seis Siniestros. Que obviamente truncó. Y recién ese concepto se reelaboró en la última de Spider-Man de Tom Holland, con una especie de grupo del multiverso. Lo que sí hicieron fue sacar las espantosas películas de Venom y la aún más espantosa película de Morbius. Y tranqui, que nos esperan la probablemente horripilante película de Craven, la película de la Gata Negra, la película de Silver Sable, y no sé de quién más se les va a ocurrir, pero esta gente no le tiene miedo al fracaso. El 2022 no fue el mejor año para el MCU de Disney, pero mucho menos lo fue para el universo cinematográfico de Marvel desarrollado por Sony, que tuvo la desdicha de estrenar Morbius, película que fue arduamente criticada y que ahora lidera los Razzie Awards. Fue en marzo del año pasado que Morbius llegó a las salas de cine con la gran emoción y esperanza de convertirse en una gran película, ya que el vampiro de Marvel es un peculiar pero muy enorme personaje dentro del Spider-Verse. Y además, tener actores como Jared Leto, que hasta entonces era bastante respetado, o Matt Smith, que afortunadamente se reivindicó con House of the Dragon, resultaba un enorme plus para este largometraje de acción y fantasía. Lamentablemente no fue así, pues un film totalmente soso, con un guión vacío, escenas de acción mal planteadas, efectos de CGI feos y una actuación principalmente bastante escueta, una actuación principal bastante escueta, convirtieron esta película quizás en una de las peores relacionadas con el universo Marvel. Y miren que están las de Venom, que no son moco de pavo, ¿eh? Y vaya que hay otras cuantas que son bastante malas, pero esta está por encima de varias. Es así que los Golden Raspberry Awards, también llamados Razzie Awards o Anti-Oscars, que celebran lo peor del cine a manera de sátira, aunque con un enfoque crítico serio, le han otorgado a Morbius un total de 5 nominaciones. Peor película, peor actor para Jared Leto, peor actriz de reparto para Adriana Arjona, peor director para Daniel Espinosa y peor guión para Matt Sazama y Burke Sharpless. Junto con Morbius, esta live action de Pinocho, bueno, sí, está Pinocho de Disney, no la del Toro de Netflix, sino la que recrea el clásico original con Tom Hanks haciendo de Gepetto. Blonde de Netflix, entre otras que compiten a la peor película del 2022. Y era cantado. La gente de Sony tiene un pedo cósmico. Se piensa que la gente consume cualquier porquería que le tirás. Lo cierto, que ya está ultra demostrado después de Venom y Morbius, es que estos personajes sin Spider-Man no tienen razón de ser. Me hubiera parecido mucho más inteligente de repente crear ese universo reemplazando la figura de Spider-Man por alguno de sus análogos, que encima ahora con el tema de Spider-Verse hay un millón. No sé, incluso tenés personajes femeninos como Spider-Gwen,
que ahora se llama Ghost Spider. Tenés a Jessica Drew. Tenés a Julia Carpenter. Tenés a Silk, que es, de hecho Silk se rumorea, o bueno, está en producción o lo que sea, una serie para Amazon, pero de repente hubiera sido interesante generar un arácnido análogo de Spider-Man que de última se podría llegar a cruzar en alguna de las películas en asociación con Marvel, porque también son de Sony. O sea, vos tranquilamente usás el recurso del multiverso para moverlos de un lugar a otro. Y de repente lo tenés peleando contra Venom, lo tenés peleando contra Morbius, ahora contra Kraven, contra la Gata Negra, lo que vos quieras. Pero que la dinámica se parezca lo más posible a como eran los cómics, porque al final terminan convirtiendo a villanos en héroes y sus villanos son como unas versiones devaluadas de ellos mismos. O sea, pelean contra algo. Por ejemplo, Venom pelea contra un Venom Berreta en la 1 y después pelea con un Carnage sin sustancia en la 2. En este caso, él pelea contra otro vampiro también que es como, no, sin personalidad, sin carisma, sin gracia. Cuando sería de repente mucho más interesante verlos en el rol de antihéroes o de personajes conflictuados peleando contra un héroe de verdad, como podría ser, como dije, alguna de las Spider-Woman o Silk, con quien vos quieras, o podés usar a la Araña Escarlata, o a Iron Spider, o a quien se te cante el forro de las bolas. Simplemente tienen que volver atrás y entender por qué estos personajes funcionaron en sus itineraciones originales. Morbius funcionó por ser una víctima dentro de un contexto. Y si bien después se fue de Spider-Man y por ejemplo fue parte de los Hijos de la Medianoche, que ahora tuvo un juego que creo que no tiene nada que ver con los cómics originales, donde estaba Blade también. Creo Ghost Rider también formó parte de alguna de las versiones. Formaron grupos súper interesantes, o sea, tuvo vida más allá de las páginas de Spider-Man. Pero es importante establecer un buen origen, como el caso de Venom. Venom pasa de villano a antihéroe y va, medio que viene, tiene otras épocas de villano, después vuelve, después va, el simbionte lo tiene Scorpion, después lo tiene el hijo de un mafioso, después lo vuelve a tener él y qué sé yo, qué sé cuánto, y después es anti-Venom. Pero todo nace del concepto de villano. Y lamentablemente, un personaje que tiene una muy mala construcción la va a arrastrar para siempre. Así que, bueno, gente, a nadie sorprende esto. La mataron a Morbius, básicamente. Era esperable. A ver si le dan un cachetazo a Sony con esto. A ver si reacciona la gente de Sony y se da cuenta que no todo es tirarse panza arriba y esperar que la plata llegue sola, que la gente no es estúpida, que hay un mínimo de calidad al que tienen que apuntar, que hay un material original al que pueden apelar, que eso es lo que la gente quiere. Quiere ver las versiones más fieles posibles de estos personajes, que adapten las historias que enamoraron a los lectores y que después pasaron por los dibujos animados y que enloquecieron a los chicos. Yo me acuerdo siendo un niño en los 90 viendo el Morbius de la serie animada de Spider-Man y era espectacular. Digo, ¿por qué no se puede? Y de hecho tenía un montón de restricciones la serie animada. Por ejemplo, no podía morder y chupar sangre. Entonces le ponían como unos succionadores en la palma de la mano. Era toda una cosa bastante rebuscada. Pero la esencia del personaje seguía estando y era muy interesante y muy copado. Y es una pena no ver algo así en el cine. Porque en este momento donde está ultra saturado el género de superhéroes, la única forma en la que puedes destacar es haciendo historias de calidad. Así que bueno, gente, ahora los quiero leer a ustedes. ¿Vieron Morbius? ¿Qué tal les parece? ¿Qué opinan de este Spider-Verse sin Spider-Man que está haciendo Sony? Y como siempre, si les gustó el video, denle like. Y si les gustan los videos que les traigo casi a diario, suscríbanse. Hasta la próxima.